Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Hoy martes 29 de julio damos comienzo a otra apertura de la sesión de Nueva York, básicamente con la actualidad de los datos macroeconómicos. Ayer tuvimos una sesión con ligeros recortes en Europa, con caída del 0,3%, mercados planos en Estados Unidos y ante la ausencia de referencias macro relevantes, las bolsas se centraron en las noticias del frente arancelario, donde el acuerdo alcanzado el domingo, pese a que reduce la incertidumbre para ambas partes, no convence a los inversores europeos. De hecho, tanto Francia como Alemania fueron especialmente críticos con los términos del acuerdo. En macro, la única referencia del día fue el índice manufacturero de la FED de Dallas, que salió mejor de lo esperado. En el plano micro, la temporada de resultados continúa su curso. Ayer conocimos cifras de Essilor, Acciona y Acciona Energía. Las cifras fueron en los tres casos mejores de lo esperado y al haberse conocido tras el cierre de mercado, deberían reflejarse en las cotizaciones de la sesión de hoy. En renta fija tuvimos una sesión de recortes en Europa, con el bono alemán cerrando con una rentabilidad del 2,68 y una caída de 2,7 puntos básicos. En Estados Unidos, el bono americano a 10 años cerró con subida hasta el nivel de 4,41%. Esto supone un incremento de 2,2 puntos básicos respecto a la sesión anterior. Y por último, el euro sufrió su mayor caída en 2 meses frente al dólar, situándose en el nivel de 1,1589. La sesión de hoy arrancará también con la referencia de los resultados empresariales. Antes de la apertura ha publicado cifras Endesa, que han sido en línea con lo esperado y que reitera guías. Además, tras el cierre conocemos en Europa las cifras de Ferrovial, Kering y L'Oreal. Y en Estados Unidos publican hasta 34 compañías, entre las que destacan P&G, UPS, Boeing o Visa. En el plano macro, hoy solo destaca la confianza del consumidor en Estados Unidos de julio. Se espera que mejore hasta 96 desde el 93 actual, si bien no creemos que tenga suficiente peso como para mover mercado. En resumen, a pesar de que los futuros apuntan a una apertura al alza, creemos que la sesión de hoy será de transición a la espera de las grandes referencias de la semana que comienzan a partir de mañana. En macro destacarán los PIBs de la Unión Europea y de Estados Unidos, que salen mañana, así como la reunión de la Fed, el PCE, que saldrá el jueves, y el dato de empleo en Estados Unidos, que será el viernes. En cuanto a compañías, el foco estará en las cifras de 4 de las 7 magníficas, Microsoft, Amazon, Meta y Apple, que publican entre miércoles y jueves, en todos los casos a cierre de mercado. Dicho esto, la evolución sigue teniendo saldo positivo en los diferentes mercados internacionales. Tenemos que, destacando Europa, España crece un 22%, Portugal un 19,6%, el Eurostock 59,4%, en Estados Unidos S&P y Dow Jones 8,8%, Nasdaq 11,2% y por el lado de Japón crece un 2,9% y China un 5,2%. En los bonos, como hemos comentado con anterioridad, el bono alemán se sitúa en el 2,69, el bono americano en el 4,41 y el bono japonés a 10 años 1,56% de rentabilidad. Las divisas se sitúan en el margen de 1,159 para el dólar, 172 para el yen, 0,86 para la libra, 0,93 para el franco suizo. Las materias primas seguimos con caídas para el petróleo, se moderan hasta el 6%, tanto Brent como West Texas. El oro se revaloriza un 27%, la plata un 31%, el cobre un 31%. Tenemos también que en datos de criptomonedas el Bitcoin evoluciona un 26% en positivo y el Ethereum un 13,3%. Volatilidad del VIX 15 y volatilidad del Eurostock 17,2. Por lo tanto, seguimos teniendo datos positivos, mercado que no tiene excusas de momento para correcciones hasta lo que venimos hablando, ese 1 de agosto, que es la fecha tope que se ha marcado el gobierno americano para la implantación de los aranceles. Y respecto al Standard Poor's por sectores, hablar de la energía, tecnología y consumo discrecional, que se revaloriza un 1%, y ese peores sectores, inmobiliario, materiales y utilities, que caen un 1,8%. Aterrizado en compañías, compañías con buena evolución, tenemos SMC, crece un 10%, también la hace AMD, tras la flexibilización de las restricciones de exportación de tecnología de Estados Unidos hacia China, lo que benefició especialmente a compañías relacionadas con servidores y hardware de alto rendimiento. También tenemos a Nike, que crece un 4%, tras la elevación de recomendación y precio objetivo por una importante casa de análisis, expectativas de buen comportamiento futuro impulsado por resultados sólidos y perspectivas positivas en el sector de ropa deportiva. Valores con peor evolución, tenemos Albemarle, cae un 10%, afectada por la caída de los precios del litio,
preocupaciones sobre un exceso de oferta a nivel global y dudas acerca del ritmo de adopción de vehículos eléctricos. Tenemos también Centene, que cae un 5% debido a revisiones negativas en las estimaciones de crecimiento del sector salud, junto con incertidumbres regulatorias y preocupaciones sobre la sostenibilidad de los programas públicos de salud en Estados Unidos. Y por lo tanto, también tenemos que destacar a cierre AstraZeneca, que los resultados del segundo trimestre caen en línea con lo esperado, reitera unas guías para este año muy atractivas y por lo tanto eleva su precio objetivo un 9% respecto al nivel actual de cierre, que es de 71,83. Dicho esto, estamos a 10 minutos de la apertura de Nueva York. Vamos a ver en gráficos qué es lo que tenemos. Vamos a empezar principalmente por índices. Empezamos con el Dow Jones. Como vemos, mantiene su camino alcista en los 44.874. Ya estamos plenamente en la base de ese triple techo. Fijaos cómo concuerda esos tres toques que da el precio. Y estamos en la fecha clave. Esta semana necesitamos que rompa por encima de ese nivel, 45.171, para a partir de ahí hacer nuestra posición alcista para conquistar nuevos máximos. Es verdad que va a coincidir esta semana con el comienzo de agosto también, ya sabéis, la ralentización de los volúmenes y eso pues puede poner entredicho esta última subida, pero por lo tanto podemos esperar también al índice con el soporte de los 43.750 puntos, que sería una zona clave para realizar recompras. El Standard Poor's está cotizando actualmente en el nivel de los 6.400 puntos ya y por lo tanto ya nos deja una zona de soporte más lejana a la zona de 6.180, que sería el soporte del día 18 de este mes, soporte clave para continuar las subidas. Se está hablando de burbuja, de caídas, es normal. También se hablaba cuando el Standard Poor's estaba en niveles cercanos a 5.000, a 4.000, a 3.000. Es lo normal, pero de momento los fundamentales son sólidos y como hemos dicho, la expectativa de crecimiento de las empresas continúa avanzando y sobre todo el mercado no está prestando atención a los conflictos bélicos a lo largo y ancho de la Tierra. Por lo tanto, de momento el mercado está descontando una actitud positiva por parte de los mercados internacionales. Vemos también el Nasdaq cómo se sitúa en ese nivel de 23.470. En el Nasdaq sí es verdad que han tenido una subida tan importante que nos ha dejado una zona de soporte de los 22.357. Fijaos cómo esta zona de apoyo también sirve como anterior resistencia que ha tocado hasta en tres ocasiones. Por lo tanto, fijaos en la importancia de las resistencias que se convierten en soporte y por lo tanto, pues seguimos hablando de un mercado que ya ha crecido lo que llevamos de año este primer semestre doble dígito y que a buen seguro continuará creciendo debido a los buenos resultados del sector de semiconductores. Vamos a ver China y Japón. Primero China. Vemos cómo el mercado se mantiene, solamente se mantiene, ya que realmente la zona que hemos marcado como clave son los 14.330 con objetivos esos 16.000 puntos, que es ese pico máximo que vemos del año pasado. Y por lo tanto el mercado todavía pues, necesita impulsos importantes a nivel macro para generar apetito inversor e ir a buscar niveles por encima de los 14.300 puntos. En Nikkei, como vemos, parece que ha buscado más esa zona clave, esa zona de resistencia, que es este punto de apoyo en 42.500 puntos, pero de momento, pues después de esta vela de gran cuerpo, parece que está recogiendo y por lo tanto podríamos buscar compras a partir del, como vemos aquí, a partir de niveles en 40.539. Como vemos, esto ha funcionado de resistencia durante todo el año pasado y puede ser una zona relevante para atacar esos máximos en 42.130. Vamos a ver también a nivel de materias primas, empezamos con el oro, vemos que se sigue manteniendo en su zona de máximos, parece que ha detenido esa subida y podemos buscar ya primeras compras en 3.231 con objetivo la zona de 3.500, pero como vemos ya lleva con este triángulo pues bastante tiempo y por lo tanto pues lo que necesitamos es una ruptura violenta que pueda propulsar realmente en el tamaño de la distancia del triángulo, que en este caso estamos hablando de $414, por lo tanto, si rompiera la zona de 3.500, nos iríamos a 3.700 para ir a buscar nuevos máximos en el oro. La plata, en cambio, pues nos va dejando en esa zona de $38
muy cerquita de lo que ha sido el soporte natural en 35, que a mi juicio es una buena zona de compra, que fijaos está muy cerca de la resistencia anterior que marcó la plata en octubre del año pasado. Así que esa zona de 35,20 es una zona muy interesante para buscar nuevos máximos en la zona de 39, con segundo objetivo o R2 en la zona de 49 dólares onza. Vamos a ver también el cobre, como vemos cotizando en 5,59. Aquí podemos esperar el cobre después de ese 30% que ya lleva este año. En 5,35 puede ser una nueva zona de compra. Fijaos cómo nos ha dejado ahí una mecha con un primer objetivo, la zona de 5,91, que es el máximo anteriormente alcanzado. Buena zona de compra para el cobre. Esperamos las siguientes sesiones para ver si hay un punto de distribución que nos permita comprar a esos niveles. Continuamos con café, cacao y algodón, que también son materias primas altamente negociadas. Aquí tenemos el cacao, que tiene esa zona de soporte en 6,861. De momento poco que realizar. Ha tenido ese primer impulso, pero posteriormente se ha hundido el valor y por lo tanto no descartamos que si no logra superar la zona de 90,24 vaya a buscar esa zona de soporte que tenemos marcada en 68,85. También estaba bajista en este caso el café, con ese primer objetivo de soporte que probablemente vaya a buscar en 2,79. Fijaos cómo no termina de remontar y después de esa zona de 2,79 lógicamente buscaríamos 2,41, que es el movimiento que estamos esperando en gráfico diario. Vamos a ver también el algodón. Siguen marcando en diario la zona de soporte de 0,60, así que más tarde, más temprano, ir a buscar esa zona. Fijaos cómo ha intentado consolidar durante demasiado tiempo, pero no tiene fuerza para cerrar por encima de 0,68, que sería esa recuperación al alza que se espera de la materia prima. Vamos a ver también, en este caso, Bitcoin. Vamos a ajustar el gráfico. Fijaos en Bitcoin cómo seguimos en ese pequeño lateral entre 123 y 114, amplio por su precio, pero como vemos visualmente pequeño. Y de momento estamos en tierra de nadie, estamos en mitad de ese canal, no podemos tomar decisiones, así que en el momento que rompa y cierre por encima de esos 123.000 dólares, pues iríamos a buscar nuevas compras en Bitcoin. En Ethereum, como vemos, ya ha roto, realizó esa zona de ruptura tan relevante que le ha llevado a cotizar los 3.865. Habíamos marcado como zona clave este triple techo en 4.096, así que podemos buscar precios de compra en la zona de 3.483 dólares. Vamos a ver también, a falta de 3 minutos, vamos a ajustar la operativa en 5 minutos para el SP Nasdaq y Dow. Buscamos esa zona de resistencia, buscamos la zona de soporte y como vemos en el SP también podemos buscar en el gráfico de 5 minutos ese mini movimiento hacia la zona de 414. Eliminamos la línea, por lo tanto prevemos un posible rebote, pero aún así marcamos nuestra zona de soporte en 6.403 para buscar un posible movimiento ampliado a la baja. Aquí vemos las cosas menos claras en lo que se refiere al Dow Jones. Ahí sería la zona objetivo. La zona de entrada la marcaría la superación de estos mínimos y la zona de resistencia 973. Y por último en el Nasdaq, como vemos, posición alcista, establecemos ahí la zona de disparo, establecemos la zona de soporte y la zona de llegada o target sería nuestro mini objetivo marcado precisamente ahí por encima de los 500 puntos. Por lo tanto, a falta de ello, vamos a seguir analizando. Vamos a analizar euro, libra y yen. Aquí tenemos el euro. Tenemos cotizando en 1,15, como hemos visto, pues ha corregido desde que ha formado. Fijaos estos máximos que van siendo decrecientes. Por lo tanto, podemos esperar compras en diario en 1,1433 con objetivo la zona de 1,1837. Por lo tanto, seguimos alcistas en el euro. En la libra, exactamente igual. Aquí tenemos una zona de soporte más cercana en 1,3165. Ya sería un descuento importante porque hablamos de un descuento prácticamente de 6 figuras y el objetivo sería 1,3812. Así que de momento esperamos con paciencia para incorporar a la cartera de compras en el momento que corrija hasta la zona de 1,31. Con el yen vemos que intenta
cambiar esa tendencia que ha sido bajista desde febrero y por lo tanto necesitaríamos cierres por encima de un 149,20 con objetivo el nivel de 154,79. Así que de momento tenemos que darle esta semana también como voto de confianza al dólar yen. Vamos a ver el australiano dólar. Como vemos, fijaos, muy poca claridad, pero eso sí, necesitamos la ruptura de esa resistencia en 0,6622 para buscar el techo en 0,6944. Vamos a ver también el canadiense yen. Fijaos, aquí ya se realizó la ruptura. Nuestra zona clave va a ser el objetivo en 110,43 y por lo tanto lo que necesitamos es un cierre por encima de 108 para activar nuestra posición alcista. Vamos a ver el franco suizo yen. Fijaos que tiene ya una perspectiva más clara, realiza una zona de ruptura en 176,63 y ahora el siguiente objetivo va a ser la zona de compra en 181,55 con objetivo a nivel de 186,46. Así que podemos esperar en este nivel las compras en el franco suizo yen. Vamos a ver la libra yen también. Y vamos con el mercado americano. Tenemos resistencia libra yen en 200. Fijaos que ha funcionado como techo anteriormente durante todo el año pasado. Objetivo a la zona de 207,90. Arranca la sesión de Nueva York. Vemos el gráfico de 5 minutos. Fijaos, parece que tiene fuerza alcista el SP 500. Ya hemos marcado nuestro soporte, nuestra zona de ruptura y nuestra zona de llegada. Vamos a ver el Dow Jones. Como vemos, hemos marcado la zona de soporte, la zona de llegada. Vamos a ver realmente si quiere activar. Y el Nasdaq, fijaos cómo está a punto ya de hacer el profit que le habíamos marcado en esta línea roja, que sería para que veamos puntualmente la zona de 510. Está en 495, fijaos esa vela tan fuerte, vamos a ver si termina de completarla. Y mientras se van moviendo los índices americanos, vamos a ir viendo mientras tanto la parte de acciones. Hemos visto también divisas, materias primas, índices, criptomonedas. Vamos a ver exactamente cómo van la parte de acciones. Vamos a empezar por Tesla. Fijaos cómo ha logrado recuperar la caída y cómo ahora mismo Tesla pues necesitaría un cierre por encima de $338 para tener ese mini objetivo en 370, que rompiera la directriz bajista de mayo y por lo tanto pues vamos a esperar a ver si realmente se produce ese nivel fuerte y la zona de soporte ahora mismo en Tesla son los $287. Todo lo que sea por encima de ese nivel indicaría compras. Vamos a ver Netflix. Aquí tenemos. La zona de soporte de Netflix la tenemos en $1.100 y por lo tanto pues el objetivo es claro, 1.344. Parece que está realizando un descanso lógico después de la subida acumulada que lleva durante 2 años desde los $400 hasta los 1.300. Por lo tanto, valor alcista, pero vamos a esperar a un nivel de 1.100. Vamos a ver Nvidia. Fijaos, ya está haciendo el movimiento que esperamos. Era cierre por encima de la media móvil de 200 periodos en $182 y a partir de ahí podemos cubrir el movimiento corporativo, ese movimiento de split que realizó desde los niveles de $1.000. Así que de momento vuelve a ese buen tono fundamental y por lo tanto no descartaría crecimientos de la compañía hasta el siguiente nivel de resistencia que sería a nivel de los $316. Por lo tanto, tenemos aquí lógicamente espacio, oxígeno para buscar compras más abajo. Vamos a ver IBM. Fijaos cómo ha realizado ese gap bajista que ya está recuperando, ese pullback, y nos deja una zona de soporte en $250 con un objetivo 297. Vamos a ver también más activos digitales, que nos permita también ir a buscar cotas de crecimiento. En este caso, vamos a buscar en concreto 100. Como vemos, se mantiene en esa cota de soporte el nivel de los $33. Objetivo, la zona de 31,39. Valor bajista desde que perdiera los 38 y prácticamente lleva un año cayendo y es lo que se espera de un valor muy debilitado en gráficos mayores. Vamos a ver Citigroup. Dentro del sector bancario, muy fuerte este año. Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, muy fuertes. Y como vemos, nos ha dejado una zona de soporte, anteriormente resistencia en 84,95. Vamos a ver también
Otro valor del sector bancario, HSBC, fijaos, menos verticalidad que sus homónimos, pero nos deja esa zona de detenimiento en 61,47 más cerca y a partir de ahí pues buscar objetivos por encima de los $70. Vamos a ver Pfizer. Aquí tenemos con la zona de soporte es bajista en 20,93, por lo tanto esperaríamos caídas de la zona de 23,90 a 20,93. Ese sería el siguiente objetivo de Pfizer. Vamos a ver petroleras, tenemos a Chevron. Vemos que se ha disparado también por ese regreso a Venezuela. No olvidemos que también Estados Unidos sigue dependiendo de ese tipo de crudo, de refino, por parte del gobierno venezolano. Así que vemos que realmente pues, ha tenido un rebote importante. Nos ha dejado una zona de soporte en la base del rebote en $150 y por lo tanto podríamos buscar un objetivo que fuera a tapar ese gap en nivel de 168. Por lo tanto, un movimiento interesante el que puede producir Chevron en los próximos meses. Vamos a ver Johnson Johnson. Fijaos que a pesar de tener una tendencia alcista, pero se encuentra por debajo de la resistencia del valor en verano del 23. O sea, lleva 2 años por debajo de los niveles de $175. Así que ese sería el siguiente objetivo a batir. Por encima de $75, $175, volveríamos a buscar máximos en Johnson Johnson. Vamos a ver también Exxon. Fijaos, gráfico también muy parecido al de Chevron. Vemos que ha tenido máximos decrecientes desde 119 hasta el nivel de 114, así que en cuanto se supere la zona de 119 buscaríamos recorridos hasta la zona de 127,80. Dicho esto, vamos a echar un vistazo para ver el movimiento en 5 minutos del gráfico de SP. Parece que ya se sacude de esa caída. Vemos el Dow Jones exactamente igual, pero de momento por debajo de la media de 200. Y fijaos cómo el Nasdaq ha tocado objetivo ampliamente y continúa su subida. Por lo tanto, ya lo descartamos de la ecuación de índices a seguir porque ha llegado a ese mini objetivo. Dow Jones parece que le está costando un poco, pero fijaos cómo lo detienen en el nivel de soporte, haciendo un doble suelo. Por lo tanto, no extraña que al ser una figura de cambio de tendencia vaya a buscar objetivos por encima de los 45.000 y en el SP 500 pues está en camino para superar esa mini resistencia en 413 para buscar nuevas cotas. Dicho esto, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún activo que queráis que analicemos a tiempo real. Perfecto, pues si no tenéis ninguna, quiero daros las gracias a todos aquellos que os conectáis conmigo cada día en la apertura de la sesión de Nueva York, los jueves en la estrategia de trading semanal. Recordad que este vídeo se está grabando, esta sesión, y por lo tanto se colgará en el canal de YouTube de Buprime Spanish. Lo dicho, que tengáis todos un día cargado de profits, y nos vemos mañana, miércoles 30 de julio, en otra sesión de la apertura de Nueva York. Un saludo a todos.